Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Piedras Morales. Estamos en una clase magna de UTEL. El tema de hoy es las derivadas en el consumo de energía. Vamos a comenzar. Primero, bueno, ya me presenté. Mi nombre es Miguel Ángel Piedras Morales, soy maestro en tecnología educativa. Tengo una especialidad en sistemas de potencia, utilización y control, y además soy ingeniero electricista de carrera. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema buscando, sobre todo, darle una repasadita a lo que son las derivadas y posteriormente vamos a ver cómo se genera la energía eléctrica, cómo se transmite, vamos a ponernos un poquito a tono y después vamos a ver cómo se consume la energía y vamos a hacer ahí algunos cálculos. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que es la derivada. A lo mejor lo que voy a decir suena un poquito simplista, pero la derivada la vamos a representar como dy sobre dx, ¿no? En donde dy y dx es una diferencial. Una diferencial es eso, es una resta. Por lo tanto, vamos a pensar que lo que tenemos es la resta de dos valores, un valor final y un valor inicial. Lo mismo sucede con las x, ¿no? Valor final y un valor inicial. Pensemos en que tenemos que y va a ser la velocidad, que x va a ser el tiempo, y a lo mejor lo que vamos a hacer es darle valores. Vamos a pensar en una velocidad inicial. Vamos a pensar que estábamos a 10 metros por segundo, ¿no? Y un valor final, que estábamos a 40 metros por segundo. Vamos en el coche, vamos acelerando, y vamos a pensar que el tiempo inicial era de 0 segundos, y el tiempo final era de 10 segundos. Ok, si lo ponemos en nuestra fórmula de la derivada, lo que tendríamos es que nuestras diferenciales nos estarían dando 40, que sería la velocidad final, menos 10, que es la velocidad inicial. Lo mismo pasa con el tiempo, 10, que es el final, menos 0, ¿no? En este caso serían 30 sobre 10, estaríamos hablando de que tenemos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Quiere decir esto que esta es nuestra aceleración. ¿Ok? Nuestra aceleración, o esta aceleración, 3 metros por segundo al cuadrado, nos va a estar indicando cuál es la aceleración o cuál es el promedio de cambio de velocidad que estamos teniendo. Si esto nosotros lo graficamos, vamos a tener que en nuestra gráfica, si este es nuestro tiempo, o sea las x, y esta es la velocidad, digamos que nosotros empezábamos a 10 metros por segundo y terminábamos a 40 metros por segundo. Desde un tiempo cero hasta 10 segundos, ¿no? Vamos a pensar que la línea sería aquí. ¿Qué nos está indicando entonces la derivada? Nos está indicando la pendiente. Esta pendiente, en nuestro caso, es la aceleración. Decimos entonces que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y entendemos, pues, que la derivada es la pendiente de la recta tangente, o de la recta que en este caso tenemos aquí, y la definición completa sería que la derivada es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de una gráfica. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo dejamos ahí,
podemos decir que la derivada es la pendiente de una recta tangente, ¿sale? Nos dice la inclinación, si esta gráfica o si esta pendiente va creciendo, va en este sentido o va decreciendo en este sentido. ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica se logra con base en unos generadores. Los generadores son unas máquinas enormes, muy grandes, digamos del tamaño de una casa de 2 pisos más o menos. Y podemos ver aquí dos ejemplos. Tenemos un generador bastante grande y acá abajo tenemos un generador en una hidroeléctrica. ¿Cómo funciona un generador? Un generador funciona girando las aspas de un rotor. Si yo tengo un motor, lo que voy a hacer es girar la parte en medio, que es el rotor, ¿sí? Y mediante un campo magnético, aquí se genera un campo magnético bastante grande, y por algo que se llama efecto transformador, vamos a inducir corriente en las terminales de salida o en el estator de nuestro generador, y aquí se logra una diferencia de potencia o voltaje. Vamos a hablar de dos definiciones. La primera definición, voltaje, es la fuerza electromotriz o la fuerza con la que empujamos los electrones para que se muevan por un medio, en este caso los cables eléctricos. La corriente sería la cantidad de electrones por unidad de tiempo. Y la resistencia, que es la resistencia natural de un material, cualquier material, todos los materiales tienen resistencia eléctrica, ¿sí? Al paso de la corriente eléctrica, todos los materiales tienen resistencia eléctrica, todos los materiales entonces pueden conducir electricidad, todos. Estamos hablando de que el agua, un gas, el plástico, la madera, pueden conducir electricidad, solamente que necesitan cada vez más fuerza. Entre más fuerza les ponga, mayor cantidad de corriente podemos conducir. ¿Ok? Bien, entonces una vez que nosotros ya tenemos que el generador está enviando la electricidad, ok, ya entendimos esta parte, vamos a ver. Hay dos maneras de generar energía eléctrica. Una, mediante caída de agua, que esto se llaman las hidroeléctricas. Aquí podemos ver una presa hidroeléctrica. Vean cómo es la caída de agua o la salida de agua, es muy fuerte. Tenemos caídas de aguas muy grandes y esto nos permite mover las paletas de nuestro rotor en los generadores. Tenemos otras que son termoeléctricas. Podemos ver aquí en la lista que la manera de poder generar energía utilizando calor es mediante el gas, carbón, combustóleo o las plantas nucleoeléctricas. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente hacemos lo mismo. Calentamos agua y esta agua, como si fuera una olla de presión, como la olla de vapor de su casa, calentamos mucha agua, si le quitamos el regulador, sale aquí está tu olla, aquí tienes presión, agua hirviendo, se genera muchísima presión y por aquí sale el chorro de vapor, ¿sí? Muy fuerte, ¿ok? Esto lo mandamos directamente a las aspas de nuestros generadores y se empieza a mover el generador y empezamos a generar energía eléctrica. El asunto aquí es cómo caliento el agua. Bien, podemos usar gas, que es gas natural, podemos usar carbón, podemos usar combustóleo, que es un derivado del petróleo, ¿sí? Que es lo que queda como desperdicio cuando refinamos el petróleo y lo convertimos en gasolina, o las nucleoeléctricas que utilizamos reacciones nucleares para calentar el agua. Evidentemente, lo que más contamina es la quema de combustóleo y la quema de carbón, ¿sí?
Ahora vamos a ver, una vez que transmitimos, una vez que generamos energía eléctrica, lo tenemos de este lado, aquí estamos generando energía eléctrica, después la empezamos a transmitir, ¿sí? Y hasta que llega a nuestras casas, ¿sale? Ese proceso de transmisión de la energía eléctrica se llama sistemas de distribución. ¿Cómo funciona? Nosotros aventamos a una fuerza muy grande, estamos hablando de 13,000 volts más o menos, 130,000 volts, y nos llega a nuestras casas a 120 volts. Todo el proceso se genera a alta tensión, a 13,000 volts, y después empieza a bajar a 480 volts, 280 volts o hasta 120 volts, que es lo que llega a tu casa. ¿Sí? Bien. Ahora ya empezamos a entrar en lo que nos interesa o de lo que se trata la clase. ¿Cómo conectamos nuestras cargas? Vamos a entender que una carga va a ser igual a un aparato eléctrico. Entre más cargas le ponemos a nuestro sistema, más aparatos eléctricos estamos conectando. Un aparato eléctrico lo vamos a representar como una resistencia, ¿sí? Una resistencia eléctrica. Lo que tenemos ahí serían tres focos. Lo que podríamos poner sería una fuente de voltaje, una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Serían los tres focos. Se dice que se conectan en paralelo. Esta es una configuración en paralelo. Esta configuración en paralelo tiene tres características. Una, el voltaje siempre es el mismo, ¿sí? Es decir, si yo pongo aquí, si yo mido aquí el voltaje, es igual que aquí, es igual que aquí, es igual que aquí. La corriente que sale de aquí se va a dividir en tres, y entonces cada uno de los focos va a consumir su propia corriente, ¿sí? Va a consumir una cantidad específica de corriente. Si yo tengo una resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, esto nos va a dar que la corriente que consume la resistencia 1 va a ser el voltaje sobre la resistencia 1. Para la corriente 2 va a ser lo mismo, y para la corriente 3 va a ser lo mismo, ¿sí? Si nosotros le diéramos valores, piensen en que aquí le vamos a poner, no sé, 120 volts, y van a ser 10 watts. Vamos a pensar que va a consumir una cantidad de energía específica. Vamos a acomodarlo de nuevo acá para que se vea un poquito mejor y lo podamos ver el ejercicio completo, ¿ok? Bueno, vamos ahorita a poner la pantalla completa para que podamos ver todo el ejercicio aquí. ¿Les parece? Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a poner una fuente de voltaje. Bueno, para esto voy a definir dos cosas en lo que hago el dibujito. Voy a definir voltaje, que es resistencia por corriente. Voy a definir potencia, que es voltaje por corriente. ¿Qué es la potencia? La energía que consume o que entrega cada uno de los elementos eléctricos en un circuito. Y está medida en watts. Estas son watts, los voltajes o el voltaje está dado en volts y la corriente está dada en amperes y la resistencia está dada en ohms. ¿Ok? Vamos a pensar, 120, vamos a pensar que consume 10 watts. Vamos a pensar que son 30 y que son 50. ¿Sí? Piensa, sería un foco, sería el refrigerador de tu casa, podría ser la televisión, ¿sí? Y entonces, cuando yo voy encendiendo nuevos aparatos, hagan de cuenta que se le agrega una resistencia al sistema, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso es lo que quiero ver. ¿Qué sucede cuando yo agrego una resistencia a todo mi sistema? Vamos a pensar, primero aquí, ¿cuál es la potencia total? Es la suma de todas las potencias.
Oye, ¿cómo puedo saber cuál es la potencia del refrigerador o la potencia de la televisión? Ah, pues ve atrás de tu televisión, trae una plaquita y ahí te dice cuántos watts está consumiendo. Lo pones en tu sistema y lo empiezas a sumar. Esas son la cantidad de energía que está consumiendo en ese momento todo tu sistema. Es la suma de todos. 10 más 30 más 50 son 90. De esta formulita que dice que potencia es igual a voltaje por corriente, podemos calcular cuál es la corriente. ¿Cuánto es la potencia? 90. ¿Cuánto es el voltaje? Son 120, recordamos de lo que acabo de decir, que son 120 siempre. ¿Ok? ¿Cuánto nos va a dar aquí? Esto va a ser 0.75 amperes. ¿Sale? Ya había hecho la cuenta. Son 0.75 amperes. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo le agrego otra resistencia aquí? Vamos a pensar en que, no sé, ¿cuánto le agregaremos? Otros 50 watts, ¿sí? Entonces, sí, 50. Ahora vamos a pensar, la potencia total serían 140. ¿Ok? La corriente total entonces serían 140 entre 120. Esto, según mi cálculo, es 1.16 amperes. ¿Qué pasó con el amperaje? Aumentó, ¿verdad? Yo aumenté una carga y aumentó la corriente. Cuando te cobran, lo que te están cobrando es el aumento de potencia, que esto se transforma en el aumento de la corriente que está consumiendo todo tu sistema. Y esto es lo que te cobran, ¿sí? Y así podemos hacer un cálculo bastante rápido de cómo funciona el aumento de carga o cómo funciona el sumarle más cosas a mi sistema. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo siguiente en la presentación. Sí está aquí, ¿no? Gracias. Un sistema no siempre es puramente resistivo. Tener una resistencia pura significa tener una plancha. Esa es una resistencia pura, ¿sí? Otra resistencia pura sería tener un calentador de esos que metes al agua para calentar el agua del niño cuando lo vas a bañar. Esa es una resistencia pura. Pero casi todas las otras cargas significa o tienen otros elementos que son los inductores y los capacitores, ¿sí? Un inductor puede almacenar almacena corriente o también puede consumir voltaje, ¿sí? Con respecto al tiempo, lo mismo sucede con el capacitor, ¿sí? Pero aquí van cambiando conforme pasa el tiempo, van almacenando energía. El inductor almacena corriente y el capacitor almacena voltaje. ¿Qué sucede? Bueno, la señal que llega a tu casa es una señal senoidal, ¿sí? Llega a 120 volts, que es positivo y negativo, ¿sí? A una frecuencia de 60 Hz. Así llega a tu casa. Esta señal senoidal tiene que ser constante, tiene que mantener siempre la diferencia aquí de 120, 120, 120, 120. ¿Ok? 120 aquí, 120 aquí, 120 aquí. ¿Te parece bien? Esa es lo que se llama la calidad de la energía eléctrica. Continuidad, frecuencia y magnitud. Ahora, una vez que tenemos esta señal, piensa que tú le metes un capacitor. ¿Qué le va a pasar a la señal eléctrica? La va a mover. Si aquí empezaba en 0, con un capacitor va a empezar aquí. ¿Sí?
la mueve esta señal. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas que la corriente es voltaje sobre la resistencia? O sea, sería en este caso el voltaje sobre el valor de resistencia del capacitor. Esto lo vamos a representar como una Z. Haz de cuenta que es una resistencia, pero del capacitor. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder con la corriente? La corriente se va a hacer así, más pequeña, pero además se va a mover por el efecto del capacitor. Y te acuerdas que la potencia es voltaje por corriente. Si yo multiplico este valor, que es el máximo, vamos a pensar que este es 1 y este es 0, 1 por 0 nos va a dar 0. Cuando este está hasta arriba, la corriente va a estar hasta abajo. 1 por 0, 0. Otra vez 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que siempre, si yo nada más tengo un efecto capacitivo, nuestra potencia va a valer 0. ¿Ok? Lo mismo sucede con el inductor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una carga puramente capacitiva? Las potencias, es decir, no estoy consumiendo energía, pero tampoco está funcionando mi sistema. ¿Qué tengo que hacer? Pues mover la señal. Para mover la señal, si le pongo un capacitor, entonces también le tengo que poner un inductor. ¿Por qué? Porque un capacitor mueve mi señal hacia la derecha y un inductor mueve mi señal hacia la izquierda. ¿Ok? A eso se le llama desfasamiento, puede ser desfasamiento positivo o desfasamiento negativo. ¿Ok? Bien, esos son los efectos de los capacitores y de los inductores. Todos los aparatos tienen un poquito de inductancia o un poquito de capacitancia, todos. ¿Por qué? Porque un inductor es una bobina. ¿Dónde tenemos bobinas? En los motores. Todo lo que es motor es un inductor. Capacitores. ¿Dónde tengo capacitores? Todo lo electrónico. ¿Sí? Ahí tenemos todos los inductores y todos los capacitores. ¿Dónde tengo motores? En el refrigerador, en la lavadora, hasta en el microondas cuando está dando vueltas el platito. ¿Los capacitores en dónde? Pues en todos los aparatos electrónicos. ¿Dónde hay aparatos electrónicos en nuestro hogar? Pues imagínate, ¿no? En donde no hay aparatos electrónicos actualmente. Las computadoras es un capacitor grandotote, así que cada uno de los aparatos tiene que estarse compensando entre lo que es el inductor y el capacitor. Ahora, bueno, tenemos una pequeña tabla de consumo. Podemos ver acá que es 285.6. ¿Qué estamos viendo aquí? Un abanico de pedestal, o sea, un ventilador, de esos que tenemos parados, consume 20 watts. Si lo tenemos prendido 10 horas, va a consumir 25 kilowatts por hora, ¿sí? Por 10 horas. 10 horas prendido el ventilador es mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar. Ahora, tenemos todas estas horas prendidos cada uno de estos aparatos, ¿sí? Que es desde la olla de presión, bueno, la olla electrónica le puse ahí, también podemos tener la televisión, etcétera. Y que es lo que se supone que tendríamos en un hogar normal, estamos hablando de 285 kilowatts por hora en un día completo. Imagínate, eso es todo lo que consumes en un día. Podríamos quitar muchos de esos aparatos. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo de ahorro de energía. Todo lo que tú tienes encendido en tu casa, o que tienes conectado en la casa, piensa en el microondas, siempre tiene el relojito ahí encendido, ¿no? Tienes, por ejemplo, dejas encendida el Dish o el Sky, y está ahí el foquito prendido, ¿no? Parpadeando.
O dejas la televisión prendida y está conectada y de todos modos por ahí está, porque tiene un reloj interno y está consumiendo energía. Todo eso está consumiendo energía que le llamamos energía o corriente vampiro, ¿sí? Es un consumo que está chupando constantemente energía, pero que no utilizamos o que en realidad no aprovechamos. Este consumo de energía, según la Secretaría de Energía, puede ser entre el 5 y el 10% del consumo total en un hogar. Imagínate al año. En un hogar normal, ya hicieron el cálculo, el Cuerpo Académico de Ahorro de Energía hizo un cálculo que es más o menos de 1.56 kilowatts hora por día, ¿sí? Que son más o menos como 570 kilowatts por hora anuales. Esto representa un 4%, ¿sí? 4% del consumo total. Estamos hablando de 1.5 kilowatt hora, ¿sí? Que más o menos son 700 pesos anuales, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño cálculo, vamos a sacar una fórmula para ver cómo aplicamos las derivadas. Vamos a hacer una fórmula para saber nosotros nuestro consumo anual y poder empezar a calcularlo en tu propia casa y obviamente ahorrar lo más que puedas en el consumo de energía eléctrica. Vamos a definir algunas cosas. Vamos a definir el índice anual del consumo de energía, que ya habíamos dicho que era el 4%. Vamos a definir que la energía consumida en modo de espera, lo vamos a definir como E. Vamos a definir el T, que va a ser el tiempo, que obviamente no le vamos a poner un valor. El valor inicial o los valores que le están poniendo ahí es de un año, ¿ok? Pero podríamos ponerlo a 2 años, a 3 años, a 6 meses, dependiendo de lo que nosotros queramos calcular. Se define entonces que el cambio en la energía consumida en modo de espera va a estar con respecto al tiempo. Y esto va a ser el índice anual de consumo de energía por el valor de energía consumida en modo de espera, ¿ok? Esta es nuestra fórmula base. Ahora, ¿qué pasa si lo llevo al límite? ¿Sí? Cuando el tiempo es casi igual a 0. Si esto lo llevo al límite, cuando delta t tiende a 0, esto de aquí es la derivada. Y entonces vamos a tener que la derivada de E con respecto al tiempo va a ser igual a beta por E. ¿Ok? Vamos a otra vez a dejarle la pantalla completa para hacer el cálculo hasta utilizar toda la pantalla. Vamos a pensar, lo que quiero es calcular una fórmula para poder nada más sustituir el valor del tiempo y saber cuánto voy a estar consumiendo por los aparatos que tengo conectados en modo de espera. ¿Cómo hacemos para despejar esto? Bueno, esta dt que está aquí, la voy a pasar, aquí está dividiendo, la voy a pasar para acá multiplicando. Y esta e que aquí está multiplicando, la voy a pasar para acá dividiendo. Me va a quedar entonces de sobre E. Y esto va a ser igual a la beta por la E por la dt. ¿Sí? Para quitar esto, vamos a sacar una integral. Con esta integral vamos a calcular esto. Esto es el logaritmo natural de E, ¿sí? Más una constante. Y de este lado, ay, perdón, dejé la E. Esta no tenía que ir aquí, ¿sí? Porque ya la había bajado de este lado. Entonces aquí, al sacar la integral, nos va a quedar B por T, ¿sí? Bien, para poder quitar la C, vamos a sustituirla por el logaritmo natural de una K. Es lo mismo, es la constante o logaritmo natural de K, que también es una constante. Esto va a ser logaritmo natural de E más el logaritmo natural de K por beta por T.
Cuando estas dos se suman, según las leyes de los logaritmos, esta va a quedar como e por k, ¿sí? Y de este lado no se mueve. Para quitar el logaritmo natural, aplicamos el exponencial, ¿sí? Entonces, si yo aplico la exponencial aquí y la exponencial acá, esta exponencial con el logaritmo natural lo va a eliminar y me va a quedar solamente e por k. Y de este lado me va a quedar el exponencial o el exponente elevado a la b por la t, ¿sí? Ya tenemos la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir estos valores acá para obtener el valor de la k, ¿sí? Entonces vamos a despejar la k y esto va a ser e a la bt sobre la e. Sustituyendo los valores, como acabo de decir, me va a quedar e a la 0.04 por 1, ¿no? Que es un año, sobre la e, que habíamos dicho que es 1.5, ¿sí? Esto nos va a dar un resultado de 0.693. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser igual a e por 0.04 por el tiempo sobre 0.693. Esta es nuestra fórmula. Con esto yo podría estar calculando constantemente cuánto estoy consumiendo por esos aparatos que tengo en modo de espera. ¿Ok? Bien, ya vamos cerrando. Es importante entonces con esta idea que podamos ahorrar. La idea de ahorrar, siempre ahorrar o dejar de consumir energía eléctrica, es bien importante. ¿Cómo ahorramos energía eléctrica? Pues quitando focos, apagando los focos en tu casa, quitando cargas, es decir, si no necesito tener conectado algo ahí en mi casa, pues lo desconecto, simplemente si no lo usamos, pues desconéctalo. Acabamos de ver de que aunque no lo estemos usando, está consumiendo energía. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver en nuestra presentación. ¿Cómo vamos a disminuir en la factura los efectos de reducir el consumo? Primero, obviamente, pagamos menos. Dejamos de emitir calor. También vamos a disminuir vamos a disminuir gases de efecto invernadero, ¿sí? Al inicio dijimos que hay termoeléctricas. Quemamos combustóleo y a la hora de quemar combustóleo subimos o emitimos al medio ambiente muchísima contaminación, ¿ok? El combustóleo contamina muchísimo, es como quemar chapopote. ¿Qué pasa si quemamos chapopote? Pues aventamos mucho CO2 al medio ambiente y eso contamina. Hay un factor de emisión que emite la Secretaría de Energía anualmente que nos dice que de lo que tú consumes de energía eléctrica lo multipliques por 0.582 y te dice cuántas toneladas de CO2 al año estás consumiendo o estás emitiendo al medio ambiente. Más o menos, haciendo un pequeño cálculo, en una casa, del ejemplo que les puse hace ratito, 285 kilowatts por mes. Si yo hago el cálculo, esta casa que consume 285 kilowatts al mes, estaría emitiendo más o menos, lo puse así, si yo ahorrara aquí 50 kilowatts por mes, estaríamos dejando de emitir 349 kilogramos de CO2 al medio ambiente al año. Eso es una casa. Multiplícalo por tu colonia, multiplícalo por
no sé, por toda la ciudad. Imagínate cuántas toneladas de CO2 dejaríamos de estar emitiendo al medio ambiente y cómo le estaríamos ayudando a nuestro planeta. ¿Ok? Bien. Vamos a abrir entonces ahorita la parte de los comentarios para que me pregunten cualquier cosa que ustedes necesiten. La ley de Ohm, sí. Sí, Pablo. No, Leonardo, la ley de Ohm es resistencia por corriente, ¿no? Que es la que estuve utilizando. Ok. Gracias, saludos a todos. De forma podemos ahorrar una mayor cantidad de energía eléctrica en el hogar. Utiliza focos ahorradores, desconecta las cosas que no utilizas, apaga las luces. Son cosas muy sencillas, pero créeme, ahorran muchísimo, es lo más fácil. Si puedes cambiar a LED, sería mucho mejor. Tengo una duda, ¿qué materiales generan una mayor resistencia? Híjole, normalmente son los plásticos y la madera, ¿sí? Son los que mayor resistencia tienen, pero de todos modos pueden conducir, ¿eh? Con un voltaje suficiente conducen energía. Todos hemos visto que le cayó un rayo a un árbol y cómo se quemó. Quiere decir que ese árbol, aunque es de madera, pudo conducir energía eléctrica, porque hubo un voltaje muy, muy grande. ¿Cómo es el funcionamiento de dispositivos que cargan de forma inalámbrica? Sí, se pierde mucha energía. Lo que pasa es que se utilizan los efectos de los campos magnéticos. Un campo magnético induce energía en otro, entonces generas campos magnéticos muy grandes. No solamente puedes dañar el medio ambiente, sino también te puedes dañar tú por los efectos magnéticos. No son tan buena idea estos. Ya, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Bueno. Viéndolo de esta manera, soy una... sí, ojalá. Y digo, desconecta, Alejandra. Desconecta lo más que puedas. La mayor cantidad de energía. Hola, Colombia. ¿Cómo están? Oh, Guatemala. Gracias. Muy bien. Gracias, Monse. Ok. Bueno, les doy las gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos despedimos. Les mando un abrazo. Que les vaya bonito. Gracias.